Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto patrocinado por Editorial Sé Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar la lección 6, como siempre os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de Sé Feliz en este código QR o en el link y así estéis atentos a todas las novedades. Llegamos a la lección número 6, más testimonios acerca de Jesús. Empezamos con la lección del sábado, dice el versículo de memoria: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí, a mí mismo, dicen algunas versiones. Juan 12:32. Bueno, vemos que Jesús no solo se limitó a decir quién era, o a hablar de sí, o a de alguna forma testificar, sino que demostró quién era. Las acciones acompañaban todas sus declaraciones, si no hubiese quedado todo un poco en el aire. Y además de eso, encontramos muchos testimonios acerca de Jesús. Conforme avanza el relato de Juan, vemos que hay discusiones al respecto de quién era, la curación en Betesda genera polémica, luego la discusión sobre en Capernaum, después de alimentar los 5.000, genera polémica, la resurrección de Lázaro genera polémica, ¿verdad?, entre unos y otros. Así que vamos a ver en esta semana algunos testimonios favorables a Jesús y extraeremos conclusiones al respecto. Hola a todos, llegamos a la lección del domingo 3 de noviembre. Dice: humildad, Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Lo que encontramos en esta lección es que Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Bautista o la interacción no desaparece, sino que se mantiene durante un tiempo. Hay un tiempo que se solapa el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, y es un ministerio y es un momento clave en la historia. Dice el deseo de todas las gentes que Juan el Bautista aún estaba en condiciones de estropearlo todo, por así decirlo. Utiliza otras palabras, pero de menoscabar el ministerio que estaba comenzando Jesús. Y humanamente tenía motivos para ello, simplemente por lo que representaba pues una especie de envidia, ¿no? De hecho, los discípulos de Juan pues van a él y le comentan esa expresión de: oye, Jesús está bautizando y todos van a él. En realidad Jesús no bautizaba, pero sí que hay un traspaso de discípulos que seguían a Juan y de repente empiezan a seguir a Jesús. En ese momento, Juan podría haberse molestado, podría haberse ofendido, su orgullo humano podría haber surgido, pero no ocurre. Lo que ocurre es que él tiene bien claro quién es y tiene bien claro quién no es. Así que deja claramente señalado allí justamente que su función es presentar al Mesías como el amigo del novio, ¿verdad? Y él mismo utiliza esta metáfora de la boda, y lo que tiene que hacer ahora es menguar, mientras Jesús, que es el Mesías, que es el objetivo de su misión, que es a quien él tenía que presentar, llega y comienza su propio ministerio. Él tiene que crecer y yo menguar, aparece en Juan 3:30, y Juan continúa esa comparación entre Jesús y Juan el Bautista para justamente señalar esos dos ministerios y la importancia del testimonio. La clave aquí es: quien recibe el testimonio tiene vida eterna, y quien no recibe el testimonio, quien no cree en el ministerio de Jesús, pues tiene muerte eterna. No es una vida eterna en otro lugar, ¿verdad?, en el infierno, sino que es la inexistencia, que es el resultado de separarnos de Dios. Amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al lunes 4 de noviembre. Lleva por título: una nueva concepción acerca del Mesías. Es de todos conocido que en realidad la gente en el siglo I esperaba un Mesías como líder político. Los judíos esperaban un libertador, pero no del pecado ni de la situación existencial en la que vivían, sino de liberación de los romanos, ¿verdad? Querían un líder militar que pudiese recuperar el esplendor del reino davídico perdido. Y en ese contexto, el Evangelio de Juan llama la atención, ¿verdad?, porque utiliza la predicación de Juan el Bautista para señalar esto de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa frase que hoy en día leemos y nos parece lógica, ¿verdad?, pues todo el Antiguo Testamento y Jesús el Cordero, en realidad, en ese momento no fue del todo bien comprendida ni siquiera por Juan el Bautista. Esto lo comenta el deseo de todas las gentes. Claro, el hecho de que no esperaban un Mesías Cordero, en el sentido de que no esperaban un Mesías que muriese para salvar a todos, los dejó descolocados. Y esa expresión, que era una llave hermenéutica que ayudaba a entender todo el Antiguo Testamento y ver cómo se aplicaba al Nuevo Testamento, quedó un poco en el aire. Dice el deseo de todas las gentes:
justamente cuando en ocasión del bautismo de Jesús Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Y ahí el propio Juan empezó a conectar, ¿verdad?, los puntos. No. Pero insisto que ni siquiera él entendió del todo esto. Fue necesario que Jesús muriese para que los propios discípulos entendiesen del todo esa misión y ese plan de salvación que se estaba realizando. El propio Juan revela que él no conocía quién era Jesús hasta que Dios se lo revela, ¿verdad? Se lo reveló Dios mismo: aquel que veas, sobre quien veas descender el Espíritu Santo sobre él. Bueno, pues él es el Mesías, y en este caso nos revela algo muy importante para nosotros, y es que nosotros no podemos por nosotros mismos fabricar conocimiento salvador, sino que la revelación proviene de Dios y eso cambia nuestras vidas. Amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, martes 5 de noviembre. Aceptación y rechazo. Después de la alimentación de los 5.000, lo que encontramos en el Evangelio de Juan es que la gente estaba dispuesta a coronarlo rey. Era el momento. Ya, ¿por qué esperar más? De alguna forma, Este es nuestro rey que nos va a salvar. Lo que pasa es que Jesús ahí aprovecha para decir: no os confundáis, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Hay una aplicación espiritual, lo que acababa de ocurrir, y ellos empiezan a entender que no es el rey que esperaban, ni mucho menos el Mesías que esperaban. Y eso genera un primer cisma, una primera separación, una pérdida importante de seguidores, ¿no?, que diríamos hoy en día, de discípulos, no los 12, pero gente que le seguían. Un número importante empezó a separarse de él. A partir de Juan 6,66 nos lo dice, y esto probablemente fue difícil para Jesús, pero no en el sentido que nosotros hoy en día podríamos sentir, ¿no? Esa sensación de ¡ay, me han dejado, me han abandonado, no me quieren!, sino que la tristeza para Jesús era justamente que los que no le seguían se perdían la salvación. Y eso es mucho más duro. No se trata de que dejaran de seguirle a él, sino que dejaban de aceptar con fe la misión que él venía a realizar. Y es algo mucho más grave. Jesús en ese contexto aprovecha a preguntar a los discípulos que vosotros también queréis iros, ¿verdad? Y ahí es cuando surge Pedro como portavoz de todos. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En Juan 6 continúa el 68, 69. Y bueno, esto es una realidad que se aplica a nosotros mismos, ¿no? Cuando uno descubre quién es Jesús, es que no hay nada más. No hay nada más y no hay nadie más. No hay otra persona, no hay otro ser, no hay otra creencia. Nada tiene sentido en la vida una vez que conoces a Jesús. Por mucho que a ellos les faltaba mucho por entender, sí que sabían que al menos era el Mesías y se aferraban a ello, aún sin comprenderlo, aunque tuvieron que pasar meses hasta que Jesús resucitó para entender exactamente quién era Jesús del todo. Amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al miércoles 6 de noviembre. El testimonio del Padre. Bueno, el Evangelio de Juan, como ya vimos, comienza con Jesús como Logos, ¿verdad? Y nos dice que estaba con el Padre. Hay numerosas referencias de Jesús a su Padre. Él se siente y se sabe enviado por el Padre. Vincula sus obras con las obras del Padre. O sea que constantemente Jesús, como ejemplo nuestro, nos apunta al Padre como origen de todo, como origen de la salvación, como origen de alguna forma, el origen del plan de salvación surge en el seno del Padre, y Jesús, que es Dios, ¿verdad?, se hace verbo, se hace carne, explica quién es el Padre, y durante todo su ministerio dice: bueno, yo y el Padre uno somos, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que tiene esa función de revelar al Padre. Es muy importante ver cómo el Padre mismo interactúa o interviene en diferentes momentos. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, ¿verdad? El Padre afirma que es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también hacia el final de su ministerio, Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre, ¿verdad?, en Juan 12, 28, y el Padre responde una vez más: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, como una voz desde el cielo. Así que hay momentos, hitos importantes en el ministerio de Jesús en el que el Padre interviene de forma explícita, apuntando hacia la culminación, que es la revelación de la gloria, que la gloria de Jesús en este caso es la cruz, cuando Él, a pesar de morir, logra la salvación para todos los seres humanos, y por eso es un momento de gloria y gracias al cual tenemos esperanza.
Hola amigos, continuamos el estudio de la lección con el jueves 7 de noviembre, el testimonio de la multitud. Bueno, el último día de la fiesta, ¿verdad? Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es una de las expresiones, de las muchas expresiones que Juan en su Evangelio relata de Jesús. Hay muchas alocuciones, ¿verdad?, en las que Jesús habla de sí mismo con títulos especiales y de alguna forma se mezcla con las creencias de la gente. Algunos dijeron que era el profeta anunciado por Moisés, otros decían que era el Cristo, pero algunos dijeron, bueno, si es el Cristo no vendrá de Galilea, sino que tiene que descender de David y nacer en Belén. Es como que la gente, y el Evangelio lo demuestra, no sabía de dónde había nacido Jesús. Solo pensaban que era de Nazaret sin más, pero que no había nacido en Belén. Bueno, todo esto es como el folclore que rodea a estas discusiones del siglo I sobre Jesús, pero que generan la tragedia de que mucha gente sigue sin creer en él. En ese contexto, los fariseos dicen a los romanos, no, pero ¿ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Como un argumento de, pero ¿quién se cree esto?, ¿no? Y eso es aprovechado por Juan el Evangelista, ¿verdad?, en su Evangelio, para introducir la figura de Nicodemo, que siendo uno de los gobernantes y dirigentes, cree en Jesús. En el Evangelio aparece allí justamente que Nicodemo interviene en el Sanedrín, en Juan 7, juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho. Así que entendemos que Nicodemo sí creyó, y de hecho el deseo de todas las gentes, Elena de White, lo confirma. Al final de sus vidas él lo dio todo por ese Jesús con quien se había encontrado en una noche y en quien finalmente creyó. Así que el propio Juan introduce esta historia, las preguntas de los fariseos y la respuesta contundente de que sí, efectivamente, alguno de los dirigentes creyó en él. Hola amigos, llegamos al final de la lección número 6, ya con el viernes 8 de noviembre, donde aparecen estos párrafos, ¿verdad?, seleccionados del deseo de todas las gentes. En este caso nos recuerda que los maestros de Israel eran esclavos del formalismo, que no paraban de discutir, fariseos, saduceos, constante contienda, y los discípulos habían encontrado, y esto es muy bonito, más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. Ellos eran judíos, eran creyentes, eran nobles, leían las Escrituras, pero no habían encontrado en toda su vida, en la religión, ¿verdad?, que ellos conocían, no habían encontrado tanta paz, tanta alegría, como cuando descubrieron a Jesús, obviamente, ¿verdad?, a Dios hecho hombre, caminando con ellos, enseñándoles y explicándoles toda la Escritura, porque Jesús dio un carácter especial a la Escritura, llenándola de contenido y significado. Por eso la expresión ¿a quién iremos?, ¿no? ¿Y quién nos queda? Ese grito desgarrador ¿a quién iremos?, como decíamos antes, nos interpela a todos nosotros, y todos expresamos de alguna forma la misma creencia. ¿A quién iremos si no tenemos a Dios? Si no tenemos a Jesús, no queda nada, literalmente. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas nos llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Qué bueno que nosotros podemos aceptar a ese Jesús y que eso nos llene de sentido a nuestra existencia. Un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga.